Hola, soy Ani. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Habitando. Por si no me conoces, no sabes qué es lo que sucede aquí. En este espacio hablamos de la casa, pero no como un lugar físico solamente, sino como un campo de información, un espacio, un lenguaje que es vivo de la casa propiamente dicha y que nos muestra el momento vital que estamos atravesando. Cada episodio vamos viendo de distintas maneras qué es lo que sucede todos los días en casa y que muchas veces pasa desapercibido, que es lo que la casa nos está mostrando todo el tiempo. Y hoy, en esta ocasión, no va a ser un episodio especial porque no voy a estar sola. En realidad, en estos últimos tiempos y en los últimos episodios, siempre hemos estado hablando de qué es lo que hay que mirar, qué es lo que la casa nos está mostrando en tal o cual situación, qué es lo que está incomodando, qué es lo que necesita ser mirado, pero siempre desde un lugar individual. Y hay procesos que se transforman de otra manera cuando no se hacen solamente en soledad, no porque uno no lo pueda hacer sola, sino porque cuando aparece otra mirada, cuando aparece una mirada guía acompañando, este proceso tiene otra presencia. Entonces es mucho más amoroso, se puede llevar adelante un proceso mucho más enriquecedor para todas las partes. Por eso es que hoy no voy a estar sola, me va a acompañar Alejandra Marcote, por si no la conocen, ella es coach y también es escritora, tiene su libro que es Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado, y ella nos va a traer su proceso, un proceso profundo que hizo con su casa, y lo va a compartir desde su experiencia. No solamente no para que sea un ejemplo, ni tampoco para mostrar solo su antes y después, sino para mostrar un recorrido real de lo que fue con sus movimientos internos, con todo lo que fue atravesando ella durante el proceso, que no siempre fueron muy cómodos. Y desde ya le tengo que agradecer a Ale por su presencia y por habilitar este momento para que sea compartido con todos ustedes. Hola Ale, ¿cómo estás? Te doy la ¿Cómo bienvenida a estás? este episodio, así que bienvenida y bueno, presentate vos un poquito y contanos cómo se te ocurrió en algún momento de este proceso que estás haciendo, cómo se te ocurrió decir, bueno, esto lo podría hacer acompañada. Bueno, primero gracias, Ani, por la invitación. Yo encantada de estar acá porque vengo atravesando un proceso y transitando un proceso con vos y mi casa ya hace unos cuantos meses, ¿no? Desde el año pasado. Así que llegué a vos particularmente porque estaba en un momento en donde yo me había mudado a la casa familiar, a la casa que era de mis padres, a la que yo viví en otro momento de mi vida. Y había algunos cambios que yo quería hacer. Fue una mudanza que se hizo después de que mi mamá falleciera. Yo vine a vivir, volví a la casa familiar para cuidar a mi mamá, pero la idea era que fuera una mudanza transitoria Claro. y bueno, cuando ella se recuperara, volver a mi casa en ese momento. Y falleció, al año falleció. Entonces, bueno, hubo un cambio de planes ahí en mi vida y decidí venirme a la casa familiar a vivir. Y entonces en ese momento pasó que, además de tener todas las cosas que eran de mi familia, también vinieron las mías, con lo cual la casa empezó a ser bastante caótica. Por otro lado, yo me sentía agobiada, ¿no? Por todo lo que había y sentía que necesitaba ordenar. Y creo que quizás quien esté en una casa nueva tiene un proceso diferente, pero bueno, yo en todo este recorrido era la casa en la que había vivido de chica, la casa con los muebles que había conocido siempre, con esa forma que le habían dado a mis padres, que quizás no era, tal vez desde los colores, desde el orden, de distintas cosas, no era el que yo quería. Y entonces en todo ese proceso de decir, bueno, quiero darle un nuevo orden, quiero conectarme de nuevo y ya
no desde, no diciendo, esta no es mi casa, es la casa de mis padres, sino empezar a decir, bueno, es mi casa, porque es donde vivo ahora. Entonces, en todo ese proceso, es que te llamo a vos con esto. Bueno, quiero hacer algunos cambios y sobre todo lo que me pasó particularmente es decir, quiero hacer un cambio consciente. O sea, no cambiar por cambiar y lo que voy a ordenar y dónde voy a poner las cosas. Bueno, hacerlo con una conciencia. Y yo había escuchado el Feng Shui, no tenía tanta idea de qué se trataba, pero o sea, tenía como alguna cosa básica. Y dije, bueno, Ani me puede ayudar, estoy segura que me puede ayudar. Y ahí te llamé a vos. ¿Qué sentías que estaba pidiendo cambio? Un poco lo dijiste, ¿no? Aunque todavía no supieras bien cómo, creo que tiene que ver con eso de apropiarte de la casa desde tu lugar, como sentirte no la hija, que era la que vivió, sino ya casa propia, más allá de, obviamente, que el contexto es súper importante y con mucho peso, pero bueno, la casa familiar, la casa de la niñez, la casa natal, diríamos, tiene un componente emocional muy importante. Entonces, esa decisión que vos lo dijiste, eso yo quería darle mi impronta, o sea, que la casa, sentirme que la casa soy yo, o sea, que no es la casa de mis padres. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que a vos podés decir que te dio esa sensación, que te apareció esa necesidad? ¿Cuándo aparece eso? ¿O cómo? Yo creo que hay varios aspectos ahí. Hay uno que tiene que ver con que yo sentía que tenía muy baja energía. Por momentos decía, la casa me agobia, y lo decía así. De hecho, por ejemplo, bueno, si alguien está viendo el video, el mueble que tenemos atrás es un mueble que yo pinté, o sea, restauré porque era un mueble oscuro, y en un momento era, no puedo seguir viendo este mueble así, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un trabajo particular que yo fui haciendo. Pero por otro lado, yo sentía muy baja energía. O sea, no, es como me quiero levantar para, yo amo lo que hago, ¿no? El escribir, el dar charlas y demás. Y sentía que, ¿no? Que me tiraba para abajo. La casa Entonces, no te acompañaba. exacto, yo decía, hay algo que, y más allá del proceso de duelo que yo estuviera pasando y todo Sí, eso, hay algo que no está acompañando, que no es que me levanto y miro y digo, wow, qué ganas de... O sea, había algo que no estaba funcionando. Entonces, por eso, por un lado, te llamo, y también por otro, por un proceso personal, después quizás hablemos de esto, pero digo, hay un proceso personal que el dormitorio, que había sido de mis padres, yo lo tenía como una especie de depósito, porque con todo esto que te digo, que venía con cosas y había cosas por todos lados, dije en un momento, bueno, en algún lugar tengo que guardar las cosas hasta que logre ordenar todo esto. Y en una sesión de biodecodificación, conversando, yo quizás soy muy de explorar, a ver qué tienen las distintas disciplinas, ¿no? Como que me muestran de mí que yo no, tal vez no esté viendo. En una sesión aparece esto de, y justo el dormitorio, ¿no? de tus padres aparece, está cerrado y lo tenés ahí como depósito. Y yo le digo, a mí me encantaría que en un momento sea ese mi dormitorio, que el dormitorio grande sea mi dormitorio y no seguir yo estando en el dormitorio que había sido siempre mío. Y eso aparecía solamente como un proyecto en mi cabeza, porque claro, había tanto que hacer en el medio que era muy pesado, ¿no? Era como que lo sentía muy pesado. Con lo cual, cuando yo te llamo, también te digo, bueno, a futuro tengo ganas de hacer eso, pero necesito empezar a entender cómo hacer todos esos movimientos, y qué sería deseable hacer. Después seguramente vamos a hablar, ¿no? Pero vos me empezaste como la cama, las posiciones de la cama, como... Y ahí creo que te interrumpo un segundo, creo a ver si Sí, no me olvido, si me acuerdo bien. Vimos que justamente la configuración que tiene que ver con el análisis de tu casa y vos, ¿no es cierto? El plano y todo daba perfecto para que vos fueras a dormir y te apropiaras de ese dormitorio como propio. O sea que fue como un sueño hecho realidad en tu cabeza y que realmente funcionó perfecto en la casa. O sea que no había impedimentos desde, digamos, desde la parte, podríamos decir, desde el análisis de Feng Shui o también desde la parte energética, que tuviera que, porque justamente ese espacio era perfecto para dormir vos, ese tal cuarto. cual, tal Ahora sí, cual. seguimos.
Sí, con lo cual esa fue una de las primeras cosas que yo te dije, que en ese momento, muchísimos meses atrás, era algo como, bueno, no sé cuándo lo voy a poder hacer. eh, y eso es lo que fuimos trabajando. Primero no trabajamos el tema del dormitorio, es como, No. está bien como proyecto, y primero empezamos con la parte central de la casa como para hacer ahí algunos, voy a poner entre comillas, pequeños movimientos. Así que, así que bueno, por ahí arrancamos. Bien. Cuando empezamos a mirar, ahora vamos a entrar allá en el proceso, cuando empezamos a mirar, que vos decís, empezamos a mirar la parte central de la casa, que es lo que yo le doy la mayor importancia y en lo que más trabajamos siempre, y siempre vuelvo ahí, volvemos ahí, y vos también estás volviendo siempre algo ahí, eh, que es el living comedor, bueno, en este caso. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención o te sorprendió cuando empezamos a mirar juntas ese living? A ver, primero me pareció muy interesante que había cosas que, como claro, la casa estaba en cierta medida así desde que soy chica, entonces había cosas que yo no había notado, no sé, de disposición o de cosas, bueno, ya después vamos a contar, ¿no? Pero no sé, el espejo estaba ahí en la puerta, enfrentado a la puerta, que todos los que entienden de Feng Shui dicen, no, ¿cómo el espejo enfrentado a la puerta? Bueno, estuvo desde que me acuerdo, eso ni me había dado cuenta, por ejemplo. Eso por un lado, pero después voy a algunas cosas que fueron más profundas para mí. Eh, por ejemplo, que había algunas cuestiones, había arriba del modular de un mueble que ocupa, que si estás viendo el video está detrás mío, que ocupa la mitad del espacio. Había muchas muñecas de cerámica que para mí eran muy significativas. En realidad eran de mi mamá vendía Avon y entonces una vez al año por esas ventas y por ser una buena vendedora se ganaba esas muñequitas y ella las amaba. Con lo cual, esas muñecas, bueno, yo las puse arriba, porque en un momento estaban ocupando todo el modular, cuando yo lo pinto, lo cambio, los pongo arriba. Es más, arreglo la parte de arriba del mueble para que estén todas arriba. Y eran más de 25, con lo cual eran muchas. Y bueno, y vos cuando lo viste, como con mucha amorosidad y con mucho tacto, me dijiste que quizás habría que sacar algunas o habría que mover algunas, porque eso estaban todas las muñecas mirándome a mí, ¿no? Yo trabajo mucho, estoy mucho en esta parte de la casa y yo no lo había visto así, como el peso que eso tenía, que vos lo podrás traducir más desde, Claro, el desde tu peso mirada ahora. del linaje materno más que nada, ¿no? El peso de las mujeres sobre, bueno, en esa área de la casa que era del área de la familia, es Exacto, de la familia, ¿no es cierto? exacto. Claro, Sí, sí. Estaban exactamente. ahí. Y yo no lo había visto así, de hecho ya te digo, lo había arreglado el mueble para que arriba tengan su espacio y ponerlas todas ahí y mantenerlas ahí. Y bueno, esa fue una primero que para mí fue un gran movimiento emocional Sí, que hacerlo, te costó, me porque acuerdo, sacarlas. O sea, no es que exacto, te ya, costó, pero te movilizó bastante. Después la sacaste, sí, pero fue la una saqué movilización. y no tardé mucho en sacarla, pero sí fue un gran, viste, dije, bueno, pero dame un tiempo, ¿no? Eh, Dame un tiempo que lo voy a hacer. No saqué todas, quedan algunas, pero quedan muy pocas. Y fue como un nivel de liviandad cuando saqué las muñecas, por supuesto, o sea, como con mucha amorosidad, ¿no? Sí, Pero, obviamente. pero fue un nivel de liviandad y de verlo y decir, estoy en otro espacio. O sea, y fue ese cambio, porque me parece interesante que a veces uno creo que puede pensar que cuando está en estos procesos, lo que tiene que hacer, no sé, pintar, comprar otro sillón, ¿viste? Uno se imagina que tiene que Gastar invertir mucho o eso, que invertir invertir mucho mucho. dinero. Sí, y tal vez los cambios que vos me puedas preguntar y que yo te pueda contar ahora, no necesariamente fueron, o sea, de hecho no, los que vos me sugeriste, no, o sea, las pinturas, todo eso fue porque yo quise hacerlo, pero las cosas que vos me sugeriste quizás fueron mucho más el tema de moverlo emocionalmente Claro. que otra cosa. Para mí el cambio de las muñecas fue un montón, o sea, hoy mirás el espacio y ha cambiado mucho con eso.
Y ha habido así cambios sencillos. Bueno, había otro cuadro que me acuerdo que, por ejemplo, vos me dijiste en el espacio del conocimiento, el autoconocimiento, digo, como que el mapa, el plano de mi casa está dividido en distintas secciones, y esta la entendida sos vos, pero entonces, donde está la parte de autoconocimiento y demás, había un cuadro que había quedado, que lo había puesto mi mamá, que era justamente de unas mujeres cargando como si fueran unos fardos de algodón, ¿no? Y era un cuadro que a mí, la verdad es que no me gustaba, o sea, era como, me daba como una sensación, esto no me termina de gustar, pero bueno, seguía quedando ahí como le pasa a muchos en la casa, ¿no? Hay cosas, capaz que hay cosas que las tiene ahí, bueno, tenés tantas cosas para hacer que después veo qué hago con el cuadro, porque encima no tengo con qué reemplazarlo, no sé, como todas esas cosas que uno hace que queda ahí algo que quizás no te termina de ser o no te gusta. eh, y bueno, y vos también me dijiste, pero ¿vos te parece ese cuadro en ese área, ¿no? De esfuerzo, Y yo me acuerdo que te dije, la verdad es que no me gusta. Y cerré la conversación con vos, porque me acuerdo literal, cerramos el Zoom y fui y lo saqué. Lo saqué y puse un mandala que había traído de mi casa, que colgante, que lo amo, chiquitito, está bien, ¿no? O sea, el cuadro era grande, el mandala es chiquito, pero como dije, después veré qué, pero también, o sea, el tema de no tener ese cuadro, y yo pensaba cuántas veces uno va dejando cosas que capaz no te cierran, no te gustan mucho, ya no te representan, antes te pueden haber gustado y ahora, como es raro, pero lo dejás y lo dejás. Y me acuerdo que fue así, cerré el Zoom y creo que a los 3 minutos te van a dicho, bueno, ya está el cuadro, ya lo jubilé al cuadro. Y sabes qué, acotación a esto, muchas veces lo que pasa es que así, como vos lo decís, no se nos convierte en el paisaje cotidiano, no lo vemos, o sea, nosotros dejamos de ver lo que está hace mucho tiempo puesto de alguna manera, lo dejamos de ver, o sea, está ahí. Ahora, en el momento que tenemos que sacarlo, muchas veces pueden pasar varias cosas, como te pasó a vos que tuviste la necesidad porque entendiste qué es lo que te estaba dando, qué información te estaba proporcionando ese cuadro. Entonces, ya al saberlo, el inconsciente ya toma otro camino. O sea, tu inconsciente te liberó para decir, lo saco, después veo qué pongo. Pero ya tomar conciencia de que esa información no tiene nada que ver conmigo hoy en día, porque a lo mejor durante mucho tiempo vos fuiste de visita y esa no era la casa, o sea, no era una información que te pertenecía al no vivir todo el tiempo ahí. Entonces Claro. era así de tu familia. Entonces, eso es tan liberador como lo de las muñecas, o sea, es cada cosita que uno va entendiendo y va pudiendo ver que en realidad yo lo que quiero es otra cosa, no es lo que esta pared me está mostrando. Bueno, y poder darle ese movimiento, obviamente cargado de emociones, porque cuando uno mueve cosas que fueron de otros y sobre todo que tienen emocionalidad, no es neutral, pero sí habilitador, porque vos ya lo dijiste en 2 veces, sentiste como que algo está mejor. Y eso es lo que va mejorando la energía que vos decías al principio. Yo me sentía baja energía, baja energía. De a poco, lo que yo fui notando también es que vos te fuiste, o sea, la energía de la casa te fue devolviendo otra cosa, a medida que vos fuiste haciendo cambios. Algunos chiquitos, otros tremendos, pero todo fue como modificando esa energía que vos necesitabas. A lo mejor siempre va a Sí. faltar algo porque es así, pero me parece También que va creo que por hay ahí. una retroalimentación en esto, ¿no? Porque Sí. lo que yo te decía cuando la primera vez que conversamos sobre mi casa, lo que yo te decía, estoy agobiada porque hay Mm, muchas cosas y porque a veces uno medio que no sabe por dónde empezar, qué mover, porque igual ves tanto o, claro. o- o- o te parece que el cambio que tenés que hacer es grande. Bueno, a mí me agobiaba mucho el tema del tiempo que necesitaba para hacer todo eso y demás, pero digo, sacando esto, es como que te vas retroalimentando, porque de repente, bueno, esta parte se pone más liviana y la otra Claro. parte se pone más liviana, y parece que la energía, como que si uno la pudiera visualizar que circula, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero hay algo de eso que está más libre, que hay algo más liviano, que hay algo que circula. Entonces,
eso de alguna forma retroalimenta que después, pues, si querés sigo contando Sí, despacio, sí, pero digo, sí, después hay otra cosa que decís, ay, ahora puedo hacer esto, ¿no? Es como que eh, lo vas, es paso a paso. Y eso me parece que está exacto. bueno Y para qué es si lo alguien... que hablamos también al principio, porque yo me acuerdo que muchas veces pasa esto, ¿no? Cuando hay tanto para hacer, o cuando uno cree que hay, o sea, uno ve que hay tanto para hacer, uno no sabe por dónde arrancar, porque en realidad es como que por ahí empezás y dejás un poquito acá y otro poquito allá y otro poquito allá, y eso es lo que te agobia en un punto de no saber dónde está el camino para empezar a sentirte más liviana. Pero bueno, cuando uno arranca así de a poquito, paso a paso, y dándole tiempo también a nuestro proceso interno, porque es mucho movimiento. Yo siempre digo, no es solo mover un cuadro. Si fuera mover un cuadro y nada más, estaríamos con muchos avances, pero es un cuadro más todo lo que hay detrás de ese movimiento. El movimiento cuántico, como yo siempre traigo acá, el movimiento energético, el movimiento que nos circunda, va mucho más allá de lo físico y de lo tangible. Lo intangible es lo que más nos va a dar satisfacciones por un lado y por otro lado lo que más nos va a traer el real movimiento interno que nosotros estamos haciendo. Entonces emociones que vamos a poder vivir, a veces no tan agradable, otras sí, pero bueno, todo ese movimiento emocional y energético que hasta también el cuerpo lo siente en muchos casos. Un montón, sí, Entonces, sí, sí. es todo, no es solamente sacar o mover una planta o un cuadro o un mueble, es un componente muy grande y muy, digamos, muy abarcativo el que la casa maneja. La casa es un ser vivo junto con nosotros, entonces es todo, es como yo siempre digo, es como si fuera un territorio muy, muy grande, suponte, ¿no? En un campo. O sea, no es solamente lo que delimita el territorio, sino todo lo que significa lo que sucede dentro y lo que sucede fuera, que está delimitando y o sea, está teniendo injerencia sobre lo que sucede dentro, ¿no es cierto? Para decirlo metafóricamente de alguna manera. Así que es tan grande lo que uno mueve intangiblemente como tanto o más, yo creo que mucho más que lo tangible, que lo que uno pueda mover físicamente. Sí, es que de hecho, por eso digo, quizás hay otros casos que son totalmente distintos, pero esto que está tan asociado a lo familiar y demás, es como que cosa que tocas, cosa que de repente tiene un recuerdo, una Sí, conexión. Entonces también esas decisiones de qué dejo, qué guardo, qué regalo, que empiezan a aparecer asociadas a estos movimientos, ¿no? Porque no es que quedó todo. Entonces, todas estas decisiones y te van tocando. Yo me acuerdo que cuando me mudé, una persona conocida mía me dice, bueno, mira, tipo, o sea, a los 4 meses esto tiene que estar terminado, ¿no? Como para poner un... Y yo digo, por supuesto que hay personas que lo tienen que hacer porque tienen que vender la casa, ¿no? Y bueno, tienen que sacar sí, todo, pero digo, obviamente. cada uno tiene su proceso. Pero creo que, o sea, sí, una cosa es, podés sacar las cajas, pero si vos vas haciendo todo el trabajo, mirando y esto, ¿qué quiero que quede? ¿Qué quiero que quede en otro lugar? Porque hay cosas que cambiaron de lugar y permanecen, ¿no? Pero ahí hay un trabajo enorme de adentro. Y me parece que también algo que no dijimos es como que también te va mostrando cosas. Yo siento como que la casa va mostrando de alguna forma cosas para trabajar. Por Sí, ejemplo, cuando hicimos, bueno, toda esta parte central, me acuerdo que la parte del trabajo, o sea, la sección del plano del trabajo y de la profesión, hay un mueble con la tele, ¿no? Y bueno, más o menos que estaba bien, como vos ahí están los distintos elementos, más o menos está, o sea, para esta primer mirada, más o menos, que era creo lo que más o menos mejor estaba. Alguna cosita, ¿no? Me habías hecho, me preguntaste qué hay dentro del mueble, o sea, algunas cosas, bueno, igual por ahora lo podemos dejar, ¿no? Había muchas otras cosas que mirar. Y entonces después, hace un tiempo, como que estaba estancada en el trabajo, y yo digo, ¿qué? Me puse a mirar, de hecho creo que te mandé la foto, como que sí, un día que estaba sí, con los papeles, que
con los PDF que vos me habías mandado, como a ver, ¿dónde está el área del trabajo? Y qué... Entonces me puse a mirar y me puse a ver qué había dentro de ese mueble, que es un mueble chico, porque dije, bueno, ok, afuera está bien, pero no miré adentro tanto, y adentro había un montón de videocassettes, o sea, videocassettes con cosas de la secundaria, o sea, de hace 30 años, ¿no? Como, bueno, cuando se usaban los videocassettes, por ejemplo. Estaba lleno de videocassettes, de todas cosas que no se usan hace muchísimos años, que no se ven, o sea, que están ahí guardadas y ahí quedaron. Como que yo dije, necesito trabajar sobre esto. Y agarré un fin de semana y los saqué, los clasifiqué y puse a ver qué en el área del trabajo, qué es lo que quiero que esté, como que hice todo un movimiento mucho más consciente y además orientada por esto que me habías dicho, ¿no? Como qué elementos predominantes, cuando digo elementos, hablamos metal, madera y demás, Sí, pero Ale, no, colores y qué exacto, elementos y colores predominan, o sea, que son los que van a potenciar esa área, que es el área más que del trabajo también, además del trabajo de las motivaciones. Entonces eso te exacto. hace hacer un trabajo y decir, pero ¿qué es lo que a mí me motiva hoy en día? Esto que es del año que ya no se puede ni mirar en casi ningún lado, que hay que transformarlo para poder volver a mirarlo, porque es difícil, ¿no? Tener alguien que tenga el elemento perfecto para poder verlo. Entonces ese trabajo es la idea. O sea, la idea, digamos, el fin último que yo siempre quisiera que todas pudieran, es llegar a que eso que hiciste vos, tomarlo como norma cada tanto, cuando algo te pasa en cualquier área de la vida, ir que tu casa te va a devolver para ayudarte a mirarte. O sea, decís, bueno, ahora tengo un tema con, no sé, quiero viajar, no sé, tengo pensado viajar, bueno, y ver dónde puedo potenciar los viajes. Bueno, voy a ir a ver el área de los benefactores y los viajes y voy a poner donde quiero ir una foto del lugar donde quiero ir y ver qué tengo primero ahí, qué pasó ahí. Porque uno con el tiempo también lo que te va a pasar, Ale, y nos pasa a todos, después me empezás a mover sin darte cuenta cosas. No vas a estar vigilando como si fuera Tal un cual. policía mirando que nada se mueva de ese lugar, ¿no? Porque además la casa es dinámica, uno tiene que vivirla y uno tiene que vivirla como viene. O sea, si algo se mueve es porque se tuvo que mover y porque, bueno, tendrá que mostrar otra cosa en otro momento. Y bueno, entonces siempre te da la oportunidad de ir a ver, y si algo te llama la atención en un área es porque seguramente esa área tenés que hacer algún miramiento importante. Porque a veces es al revés, ¿viste? Vos decís, ay, me llama la atención esta planta, ¿por qué está así? Que no, se estaba tan bien y de pronto empezó a decaer. Bueno, ¿qué tengo que ir a ver? O sea, ¿qué me está mostrando la planta? No es solo la planta, ¿dónde está la planta? ¿Está bien puesta? ¿Dónde está? ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando con mis vínculos en este momento, con algún familiar? O qué sé yo, depende, cada cosa, ¿no? O se cae algo, se rompe un elemento, también es para analizar qué pasó, qué me está mostrando, qué me está queriendo decir. Bueno, me estoy yendo por las ramas. No, pero está bueno porque, como vos decís, quizás yo todavía estoy, por más que hace meses, yo todavía estoy en eso de ir repasando, pero bueno, a mí me ayuda a ordenarme, Sí, más allá de que, bueno, por supuesto, si hay algo que yo digo, esto siento y me encantaría que esté ahí, y bueno, lo pongo, pero digo, pero me fue ayudando mucho a pensar y a pensar en mí, porque en todo este viaje que estoy haciendo es un viaje muy interno. Entonces, la verdad es que me fue ayudando y creo que te lo había dejado en un mensaje hace poco, pero el nivel de liviandad que se va sintiendo y esto de ir por capas, porque vos fíjate exacto. como lo Es mismo así. vuelvo y ya hay un mueble que yo había dicho, ah, está bien, y ahora es como que siento, digo, ay, esto está re, viste cuando decís, esta parte está pesada, eh, así que creo que es algo que uno siempre lo puede ir Sí, tal cual. viendo, trabajando, viste, de a poco. Exacto, exacto, exacto. Más allá de lo visible, ¿no? Mirando este proceso como a la distancia cuando lo arrancaste hasta donde estás hoy, más o menos. ¿Qué cambio interno vos reconoces que apareció a partir de hacer este trabajo con tu casa? Cambio interno, más allá de la liviandad de la casa, que decís que la casa la sentís liviana, algo interno en vos. No sé, por ejemplo, en la forma de habitarla,
que vos te haya despertado a decir, bueno, esto ahora lo habito de otra manera, o Sí, no sí, sé, sí. algo Y que a ni vos hablar, ni hablar. internamente. Creo que ahí hay varias cosas. Por un lado, la parte de la claridad mental. O Ujú, sea, creo que de a poco fui retomando el orden y la claridad, porque en algún punto cuando hablamos y yo sentía esto del agobio y demás, mi trabajo tiende a ser creativo, o sea, pensar cosas nuevas y cómo voy a dar una charla y qué quiero escribir y tiene mucho que ver con el fluir. Y yo sentía, y todavía es algo que estoy trabajando, ¿no? Sentía que eso había quedado como bloqueado. ujú. Entonces, de a poco, yo lo que voy percibiendo es que vuelvo a tener esa claridad, que vuelvo a tener esta liviandad que yo tengo en la casa, también tiene que ver con el adentro, ¿no? Pero hay Exacto. un algo de que cuando la casa, por momento, por supuesto, vuelve a ser un poco caótica cuando agarro y empiezo a ordenar algo de nuevo, ¿no? Pero digo, el caos y No, el orden van y vienen, pero no el caos como algo que permanece, sino exacto. No, 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 por que supuesto. que es algo, bueno, unos días porque estoy reordenando algo, pero siento que eso fue dándome o devolviéndome cierta claridad, cierto fluir eh, en el hacer, en lo de disfrutar, ni que hablar, porque fui como recuperando espacios. Eh, bueno, el dormitorio que ya lo estoy utilizando, ¿no? Después de muchos meses de trabajo y después de nuevamente verlo con vos y demás, haber resignificado mi dormitorio anterior en un espacio de trabajo y el dormitorio al que quería ir, que sea ahora mi dormitorio, es como levantarme y disfrutarlo, o sea, es un espacio que disfruto. De hecho, retomé una costumbre que yo antes tenía y que desde que me había venido acá la había perdido, que es el tema de leer. Yo siempre desde muy chica fui muy lectora y esto de leer a la noche, bueno, y conjugado con el celular, viste que uno se engancha ahí scrolleando y olvídate de leer, son las 2 de la mañana, ¿no? Entonces algo que me propuse es nuevamente estar conectada con la lectura y el espacio es a la noche y en el dormitorio. O sea, en Claro. ese dormitorio que cuando hablamos por primera vez no podía ni entrar por el lío que tenía. Sí, 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 sí. Eh, Así que, por ejemplo, eso del disfrute, bueno, ahora estoy también viendo temas del living, que algo te comentaba, para Mm. que vuelva a ser un espacio también de sentarse a leer, a disfrutar. A recibir. Claro, totalmente. El habitar distintos los espacios. Yo algo que le había comentado a mis amigas en un momento, que sentía como que estaba antes en una casa de paso. Para Claro. mí es muy importante la casa, o sea, siempre lo ha sido, digo, esta casa u otra casa, pero como tener un lugar donde sentirme contenida, viste, como una base. Ujú. Eh, entonces, creo que el tema de tener un espacio para estar y no que sea una casa de paso, esto que les decía a mis amigas, viste como cuando alquilás a veces una casa de veraneo, 4 días, Claro, 5 días, 6 días, exacto. que vos llegás, pones los bolsos ahí y a veces ni siquiera pones la Colgar la ropa en el ropa. placar. Porque vas y venís a la playa y dejas la sombrilla y vas y venís. No sé, me daba esa impresión a veces del no poder sentirme en comunión o conectada con la Claro. casa, porque yo decía, quizás esto de los colores no son míos, o el orden, o el que haya tantas cosas. Bueno, entonces el recuperar eso y el que sea un espacio para estar, para mí es súper importante, porque yo también trabajo mucho en casa. Claro, Entonces, a mí me influye en los distintos aspectos de mi vida. claro, claro, claro. Así que Bien, como que volví a eso. sí, el hacerla propia desde todo punto de vista. O sea, sentirla como tu refugio, como tu templo. Yo siempre digo que la casa es nuestro ser, o sea, el primer cuerpo es el que tenemos. Y la casa es el segundo, porque es donde nosotros, en la casa somos como lo que somos. Ahí no tenemos que darle cuentas a nadie ni mostrarnos de distinta manera. Hablamos de la casa y yo, ¿no? La casa y yo, no Sí, importa sí. lo demás. Es como, es tu segunda casa, tu segundo cuerpo, tu segunda piel, y por eso es que también la casa está tan impregnada de uno. ¿No es cierto? Que nosotros vivimos
le pasamos toda nuestra energía y la casa recibe y da. Es como que es un campo vivo. Y es tan importante poder apropiarse de la casa en esto de vivirla como yo quiero, si trabajo, que estar cómoda en el lugar donde trabajo, ¿no es cierto? Que me devuelva la luz que necesito, que me devuelva la alegría que necesito y que, bueno, que sea el refugio que necesito, que si quiero llorar un día lloro tranquila en mi casa, que nadie me va a decir nada, pero que sea, digamos, a mi manera, o sea, con todo lo que vos, lo que cada uno la casa tiene que reflejar lo mejor para uno, porque ahí es donde vos pones, yo siempre digo, uno puede manifestar la vida que quiere en un montón de cosas, puede hacer un vision board, puede hacer un montón de manifestaciones, de todo, pero si tu casa no te acompaña, no es lo mismo, todo va a costar más. Porque siempre Sí, vas a tener algo que no te está devolviendo lo que vos todos los días de tu vida como parte de tu paisaje, lo tenés ahí. Así que bueno, totalmente. Sí, y con eso de parte que vos traes de las cosas que son parte del paisaje, es como que con esto, yo siento como que uno va girando, no sé, yo me veo como girando por la casa y vos vas descubriendo esto, qué cosas hay que no habías visto, ¿sí? que no te habías dado cuenta ni que estaban Y en más la la trabajás, más te va existencia. a pasar. Porque Sí, te van apareciendo cosas que solo se te, o sea, el campo funciona así. Se te aparece, o sea, se te pone acá. ¿Viste? Cada vez que vas a trabajar, más, la vas a trabajar, más te vas a sentir más liviana y qué sé yo, pero también te va a pasar esto, que algo que vas a tener que mirar, no lo estás mirando, así como puede suceder, qué sé yo, cuando te pasa algo en el auto, que dicen que cuando algo nos pasa con el auto es porque hay algo que tenemos que mirar, si alguien nos choca o chocamos, hay algo que no estamos viendo. Con la casa pasa igual. O sea, la casa te va a mostrar una humedad, se te va a romper un tanque, o sea, cosas que vos vas a tener que estar viendo ahí, qué es lo que me está trayendo, qué pasa todavía con esto que no puede, que me está mostrando. O sea, la casa yo digo que es espectacular porque te muestra siempre algo anterior al problema mayor que te puede llegar a pasar. Que vos al verlo ahí ya tomás conciencia y podés solucionar algo que está en vos, que tenés que manejarte con otra cosa. Así sí, que sí, es un montón. sí, 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 para mí el viaje, no sé, yo miro para atrás, meses atrás, de cómo habitaba la casa y ahora, y la verdad es que la experiencia es completamente diferente. Este hecho de, de estar, de decir, me voy al dormitorio y leo. Esto que te digo que a veces, que alguien puede decir, bueno, leer. Sí, pero sentarte a leer y con gusto estar en el espacio y hacerte un té y llevártelo, y, o sea, y que puedas como hasta ritualizar el Sí, tal momento, cual, como decirlo así, y no querer irte claro, del lugar, o sea, o no decir, bueno, mejor me voy a dormir porque, o sea, cambia totalmente la experiencia, ¿no? total. Entonces, lo que siento, o sea, yo antes con mi casa estaba, digamos, muy, la casa la había logrado también tener como de una forma en la que yo quería, entonces notaba mucho el cambio Claro. del no tener esos espacios. Y todo este trabajo, viste, como que se siente, y además esto del orden, viste que hay muchos videos que dicen, bueno, ordenar para ordenarte, todo este tipo de cosas, pero de alguna forma es así, o sea, porque yo de repente hay momentos de digo, ¿qué me pasa actualmente que no tengo foco? No sé, y miro y quizás de repente, claro, la mesa, o sea, o el escritorio o el comedor o hay empieza a aparecer cosas por todo lo que decís, no, espera, y ordeno y de alguna forma yo también me ordeno, ¿no? Como que hay un... Sí, Y sí, el después se hace orden más... es fundamental. Sí, El orden es sí, fundamental porque el orden de la casa también te ordena la mente. Te ordena la mente muchísimo. Es impresionante. Y obviamente que hablamos también, porque es lógico que el orden diario, el orden de que cuando uno está haciendo y cambiando y en cosas de la casa, es lógico que haya desorden y hay un desorden normal que ese es lógico y no está mal. El problema del orden es cuando se hace costumbre y se queda enquistado en un lugar, donde hay un espacio que está desordenado de por vida.
Ese es un problema. Ahí hay un detenimiento muy grande de energía, por un lado, y por otro lado, de no sé qué, depende en qué lugar esté, de qué sea el desorden. Hay un detenimiento importantísimo en esa área que está mostrando el desorden. Un detenimiento muy grande, generalmente puede ser inclusive hasta un duelo congelado, depende qué cosas, pero el orden es súper importante, muy, muy importante. Y también esto, como vos decís, uno cuando va de a poco haciendo órdenes diferentes en la casa, después vas a necesitar tener todo ordenado, ¿o Sí. no? Es que sí, pasa así, o sea, pero me pasó con el orden y me pasó hasta con la pintura. O sea, un paréntesis. Sí. Estaba pintando el dormitorio, los muebles, todos los muebles los pinté yo y demás, y un día voy entonces al otro dormitorio. O sea, estaba toda la casa revolucionada para poder pintar el dormitorio, hacer todos los movimientos que necesitaba. Y en un momento voy al otro dormitorio, y claro, el otro dormitorio tenía el mueble, o sea, el dormitorio donde yo estaba de chica y demás, y tenía el mueble pintado hace muchísimos años. Entonces, claro, en contraste con lo blanco que estaban quedando todos los muebles que estaba pintado en el otro dormitorio, de repente dije, como ves algo, y yo digo, no, esto también lo pinto. Bueno, está bien, así que como me gusta pintar, pero vos no sabés como la luz, por ejemplo, que le dio al otro, ¿viste? Entonces Claro, hay cosas que, claro, como antes el otro dormitorio estaba muy oscuro porque tenía los muebles oscuros, en contraste este no estaba, pero cuando claro. le di luz al otro, entonces también, bueno, entonces pinto digo, de vuelta, no es que vos me diste tarea pintar, ¿no? Es algo No, que no, no. hice yo porque era algo que quería hacer, pero como una cosa te va llevando a la otra y era algo que no tenía previsto. Ujú. Pero al final, en 2 días pinté ese mueble y otro mueble del dormitorio y como que cambió un montón y lo Un montón. iluminó Claro. en relación al trabajo que estaba haciendo en el otro. Entonces va pasando eso, como que de Sí, repente aparecen cosas y son esos cambios que siento como que te va mostrando la casa y sí, te no lo va sé, va pidiendo, haciendo una te va diferencia pidiendo. enorme. Sí, 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 sí. sí, 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 va haciendo una diferencia enorme. Desde tu experiencia, ¿qué sentís vos que aportó el hecho de contar con acompañamiento? En este caso personalizado, porque fue vos y yo, por ejemplo, nada más, respecto de haberlo hecho sola, o sea, si lo hubieras hecho, o de pensar si lo hubieras hecho sin mi acompañamiento, sin mi guía, mi ayuda, o esto. Eh, a ver, lo La primero es como autoayuda, digamos. sí, sí, para mí lo primero es como la orientación en el caos, porque Mm. probablemente uno llegue a vos, no porque está todo impecable y siente, sino porque Ah, siente que hay obvio. algo que podría estar mejor, Ujú. o sea, hay algo que no está bien o hay algo que está bien pero podría estar mejor, ¿no? Entonces, creo que ese mapa de por dónde empezar o de cuáles son esos puntos a mover, yo sola, no sé, viendo videos en YouTube o eso, no sé cuánto tiempo hubiera estado, me hubiera perdido en el Ujú. medio de, creo que eso de, Ale, miremos acá, podemos Ujú. empezar por acá, o sea, esa guía a mí me ayudó un montón, porque siento que después de esa primera hora y media, creo que estuvimos en el Ujú. primer encuentro, yo de repente, más, faltaban unos días para mi cumpleaños, cuando vinieron mis amigas para mi cumpleaños, yo ya o sea, creo que estuvieron 1 hora y pico escuchándome todas las cosas que iba a hacer, ¿no? Como esa claridad del acompañamiento que cuando uno está en ese espacio un poco oscuro, tal vez, o de indecisión o de duda de por dónde voy, a mí me ayudó un montón. Como que me dio una dirección, ese Bien. primer inicio. Después, para mí, algo que fue clave del acompañamiento también, particularmente el tuyo, es Ujú. como el respeto por los tiempos, o sea, porque fue un acompañamiento, pero no fue un acompañamiento como tenés que hacer esto, 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 y ya, y como que vos entendiste muy bien cuál era el momento en el que yo estaba, y que Mm. probablemente por lo que venía contando y todo eso, había cosas que me iban a costar más, había cosas que me podían, ¿no? Entonces como que siento que hubo mucho respeto de entender cuáles eran los tiempos y también
contarme cuáles podían ser las prioridades, algo que nosotros no dijimos, Claro, pero lo primero que dijiste es, bueno, si ahora no podés, o sea, tomate tu tiempo, pero lo que sí, cambia la cabecera de la cama, queda contra el baño y eso no tendría que seguir. claro, Entonces, eh, me diste como mucha orientación, pero respetando lo que a veces no es fácil, porque creo que muchas personas que pasamos por situaciones así de duelo o de estas situaciones con casas familiares, muchas otras personas nos dicen como, bueno, dale, apúrate, ¿no? O sea, no es claro, para tanto. Y no es fácil a veces que se entienda el proceso interno por el cual uno está pasando. Entonces yo sentí que ese exacto. acompañamiento fue muy amoroso en ese sentido. Eh, Después para mí del acompañamiento, porque yo después te iba mandando fotos y te iba mandando avances, ¿no? Capaz que en cualquier momento recibías, pero el que haya alguien del otro lado entendiendo lo que estaba haciendo, yo te lo mandaba para que vos veas los avances como, bueno, esto tuvo. Pero aunque sea eso, que haya alguien que está ahí entendiendo de lo que estoy haciendo, para mí es un montón, porque es un proceso, o sea, es un proceso emocional, o sea, es un viaje emocional Es que ¿no? sí, Entonces, sí, sí, sí. el que haya otra persona que pueda dimensionar lo que está pasando, bueno, en este caso no eran pares, o sea, no eran personas que estaban pasando por lo mismo, eras vos que eras quien me estaba Mm, acompañando, guiando el proceso, pero a mí me parece que está buenísimo, porque creo que si no, es un proceso que depende de lo que uno esté haciendo, y quizás entiendo que debe haber otras experiencias, pero bueno, es un proceso que tal vez solitario, muy para claro. adentro, y para mí estuvo re bueno el saber que vos estabas ahí. Ujú, Y lo otro que me pareció muy bueno del acompañamiento es esto de entender que creo que lo dije antes, pero lo traigo, el tema de que lo que yo tenía que hacer no tenía que, o sea, no estaba condicionado por el dinero, o sea, como ah, tenés mm, que, o sea, de tu acompañamiento era muy consciente en ese sentido, mm, con las cosas que tenemos podemos reorganizar y con las cosas que tenemos las podemos ordenar y las podemos sí, dar otro lugar o que quizás conviene que no, pero como que no era sujeto a tenés que hacer grandes gastos, sujeto a tenés que sacar el sillón a la calle o traer otro, ¿no? claro, tal cual. Eh, Sino, después si vos querés hacer esto, bueno, ya no, como yo te había dicho, pintar, o sea, si vos querés hacer otras cosas y está buenísimo y vos me acompañaste, pero no me parece que esto es clave porque si uno se imagina, bueno, voy a necesitar tener la casa de la revista, ¿viste? Living, Claro, alguna revista así de decoración y voy a tener, y no, quizás con las cosas que tenés en tu casa, eh, los ejemplos que estuvimos viendo, capaz es sacar algo que no dijimos, yo uno de los cuadros, que vos me dijiste, quizás ese cuadro ahí no es un buen lugar por los colores que tiene y demás, yo te dije ese cuadro es un cuadro que yo quiero conservar, bueno, busquemos entonces cuál es el lugar de la casa, el mejor lugar de la casa, y lo reorientamos. Entonces, eso para mí estuvo buenísimo, porque si no, sí, quizás uno se siente muy presionado a claro. hacer algo que no puede hacer o que digo, quizás económicamente, y eso está bueno, como encontrar lo mejor con lo que tenemos. Y Con lo que después, uno bueno, tiene. lo Sí. mejor que podemos hacer hacia adelante se hace. Es que esto de el tiempo, de darte el tiempo que vos necesitabas, o sea que en realidad, para dejarlo, ¿no? Como claro, que el tiempo es de uno y en realidad, aunque uno crea que es de uno, el tiempo también es de la casa, porque la casa es la que te va dando, te va habilitando que vos puedas ir haciendo cosas. Uno cree que solamente uno lo hace, pero es una cuestión de energía también. Entonces, no sirve de nada que yo te diga, vos tenés que hacer hoy esto, mañana lo otro, pasado aquello dentro de un mes tiene que estar así. No, no funciona así, porque funciona, yo siempre digo, la casa trabajamos con cuando hay habilitación. Cuando se habilita desde tu interior, desde lo que a vos te está pasando y que vos decís, bueno, sí, hoy puedo hacer esto. Hoy no puedo hacer esto a lo mejor. Bueno, no puedo, no puedo. Lo hago otro día, que otro día voy a poder. Entonces, tiene que ser así el proceso. El proceso tiene que darse naturalmente, porque si no tampoco funciona y no se sostiene.
que eso es lo más importante, porque vos podés hacer un montón de cambios apuradas, pero no los vas a poder sostener, porque la misma casa te los va a tirar para atrás porque vos no te vas a sentir cómoda, porque te va a encontrar que esto al final no me gustaba y no era así como yo quería y esta me hizo poner esto allá y yo no quería y no funciona así. Por eso es que Sí, tiene que ser de esta manera, como lo fuiste viviendo vos, ¿no? sí, de hecho hay cosas que tal vez es, bueno, me doy el espacio, pongo esto acá y veo cómo funciona. Si Exacto, no lo probamos. siento, incluso aunque vos me hayas dicho, no sé, acá va esto de color blanco, pero la verdad que sí, eso que iba, que podía ir ahí, no que vos me dijeras, va este elemento, pero sí va quizás color blanco, pero quizás eso que era de color blanco, no lo siento ahí, y bueno, lo corro, porque capaz que no es el momento, y irá otra cosa, y me daré el tiempo de Ujú. pensar qué es esa otra cosa, o esto que también lo habíamos hablado en un momento, que yo en el dormitorio, que vos me habías orientado con cuestiones de colores, de orientación y demás, y yo tenía un plan de cómo hacerlo. Iba primero a sacar la alfombra, que tenía 40 años, ¿viste? Iba a pintar. Y la verdad que cuando llegó el momento de hacerlo, me costó más sacar la alfombra de lo que yo pensaba, que tiene una simbología también, pero digo, no físicamente, sino que no lo pude hacer antes de pintar los muebles. Entonces dije, bueno, arranco pintando los muebles, cambio para avanzar con lo que siento que en ese momento puedo Podía. hacer, podía, porque igual lo estaba haciendo yo, entonces digo, arranco y voy por otro lado, y después cuando terminé los muebles y vi que la luz que ya tenía, bueno, ahora sí, y ahí además pude decidir, de verdad cambié el color que te había dicho de la pared, como que se fueron abriendo otras cosas, entonces también en este proceso está bueno eso de darse el permiso de que si uno no lo siente, no Exacto. porque yo dije que iba a sacar la alfombra No, primero que todo, y la voy claro. a sacar por más que... No, No, o sea, yo fui bastante flexible también conmigo, digamos, en ese sentido, no de agarrarse a lo que había pensado y a la forma que iba a hacer. Bueno, lo hago de otra forma porque es la que siento y es la que estoy pudiendo y a la que le puedo poner el cuerpo, ¿no? En ese exacto. momento. Entonces, eso también, el estar flexible me parece que está bueno. Sí, sí. Para alguien que nos esté escuchando hoy, ¿no? Y que piense, que sienta que su casa a lo mejor le está diciendo algo o que hay algo que quisiera hacer y no sabe cómo, por dónde arrancar o qué hacer, que no le alcanza el tiempo o que no se anima sola porque piensa que no puede o que nunca se decide. ¿Vos qué le dirías desde tu experiencia? Bueno, a ver, desde mi experiencia el acompañamiento fue bárbaro porque me ayudó a poner orden, a poner ahí foco. Si alguien todavía tal vez no puede un acompañamiento o no, eh, algo que me parece que está bueno es decir, o sea, de ponerse objetivos chicos ¿Mm? y arrancar a mover. Eh, pero a mover me pasa quizás con amigas, ¿no? Bueno, pero entonces tengo no sé, toda la biblioteca para ordenar. Ajá. Bueno, arrancá por dos estantes, arrancá por dos estantes y empezá y anda viendo cómo el movimiento te va llevando. Eh, pero a mí sin duda el tema de tener una guía, más allá de que ahora, vos ya sabés, yo ya me fanaticé, ¿no? Ya estoy con esto del Feng Shui y todo, y todo lo que trajiste, me parece que estuvo buenísimo para tener una primera dirección, para saber para dónde agarrar. Pero de nuevo, si no, el tema de empezar quizá algo a mí que me sirve cuando siento que hay algo que no va, ¿viste? Es como que tengo esa sensación, hay algo que no va. Entonces me paro así a mirar y capaz que miro, no sé, miro un mueble, miro el otro y de repente hay algo que me llama y digo, no sé, la otra vez, a ver qué hay acá, bueno, como me pasó en el trabajo, o a ver qué hay acá, a ver qué hago, y capaz que hago cambios, pero así o voy moviendo, y creo que el movimiento y el empezar a ver que aunque sea un estante quedó diferente, eh, un espacio cambió, te va como inspirando, retroalimentando e invitando a ir haciendo más Sí. cosas, ¿no? Y creo que te va abriendo posibilidades que antes no tenías. Así que mi Bueno, invitación es a no detenerse porque es un montón,
porque No, y entiendo ya que lo que es un sepan que montón. no es un montón, porque, o sea, no necesitan tener, como vos decías hoy, pensar que tienen que hacer grandes gastos. No, es mirar, porque es con mirar y redefinir se empieza y alcanza muchas veces. No hace falta hacer grandes cosas si uno no puede, no está disponible para hacerlo. A veces hay casas que no necesitan grandes cambios, otras necesitarían muchos, pero no necesariamente uno tiene que estar pensando que, bueno, lo voy a tener que, no, no hasta que no tenga la plata para cambiar la cortina o no para que no no, si no nunca se empieza, ¿no? Sí, Bueno, y el mirar ayuda mucho, porque pasa esto que decías vos que uno no ve. O no, sea, a mí me ha pasado de quedarme así frente a la mesita y decir, bueno, viste que quizás a veces incluso las mesitas de antes o eso, como que es mucho adornito, adornito. Ah, mira esto, qué lindo de repente. Bueno, no sé, esto me gustaría que quede, pero esto que tiene que ver conmigo, como, ay, no, esto bueno, no, no viste, sé. porque Y es lo lo sé. que yo te decía, tener una mirada que te ayude a ver esa, o sea, a que vos puedas aprender a mirar, porque la idea es esa, ¿no? Que vos, o sea, tengas una mirada más entrenada, que te devuelva más información que la que no Sí. tenías antes. Entonces eso es un plus, también me parece a mí el poder decir, bueno, que alguien me acompañe a mirar, y aunque sea a ver por dónde ir, ¿no? Eso totalmente, porque es un aprendizaje y que ya después como que vas creciendo en eso, pero es un re buen ejercicio porque salen cosas. Yo te digo que Increíble. encontrar como, ah, mira, esto ni me había dado cuenta que estaba acá. Y paso 6 veces al día, ¿no? Por delante, pero uno no, ya es como que no ve, ya es Claro, como que no ve. Y me parece que creo que algo valioso del proceso es hacerlo muy consciente. sí. Eso me parece que es algo que Y como que uno tomarlo se con va entrenando en eso. responsabilidad, claro, tomarlo con la responsabilidad de hacerlo consciente. Sí, por supuesto. Sí, 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 eso sí. Y Yo, bueno, Ani, te quiero agradecer acá públicamente, porque la verdad es que me has ayudado muchísimo, has puesto la oreja, a, que no es menor esto de sentir que una tiene una persona al lado, que entiende que te entiende por el proceso en el que estás pasando, que te acompaña a mirar lo que querés, ¿no? Como yo te conté en ese momento. Bueno, a mí me gustaría que, pero lo veo re lejano. Bueno, buenísimo, pero como que el tema de estar ahí, de escuchar, de las devoluciones que me has dado, de la orientación, y también esto que vos tenés como muy de docente, de explicar, ¿no? Como que no es hacer tal cosa porque te lo digo yo, sino como que vos te pones ahí a explicar. Y entonces uno aprende también, o sea, esta mirada entrenada que estoy diciendo es porque uno va aprendiendo en el proceso. Y claro. para mí eso está buenísimo porque es un aprendizaje o sea, que yo me llevo. O sea, que por más que sigamos en el proceso y demás, pero digo, yo siento que fui desarrollando habilidades respecto de esto que no tenía, o una conciencia respecto de esto que no tenía. Y esto también tiene que ver con tu disposición a ir enseñando, a ir contando, que es muy distinto de, bueno, hacer tal cosa, hacer tal otra, que si, y después vos no estás y yo no tengo idea qué hacer, Claro. ¿no? Entonces eso me parece también súper valioso y generoso. Bueno, yo te agradezco a vos, Ale, la apertura para contar tu proceso así públicamente, que no, no cualquiera se dispone a hacerlo. Eh, qué sé yo, a escuchar un proceso real no es lo mismo que uno cuente siempre cosas de otros, ¿no? Cuando escuchás de primera mano por la voz propia de quien lo está atravesando, tiene un valor incalculable. Así que para mí es un honor y una gratitud total que vos te hayas prestado para esta entrevista, porque esto habilita muchísimo a que la otra, a que de afuera cualquiera pueda ver y diga, a mí yo lo puedo hacer o a mí me pasa algo parecido. Siempre hay puntos de contacto que tenemos desde el orden, desde que no sabemos qué hacer con algo o desde que una mudanza. Casos como el tuyo, hay un montón de gente que se ha reacondicionado casas de la niñez o casas familiares para vivir, o al revés, o que se han ido a otras casas y han tenido que hacer algo con esa casa. O sea, casos hay miles, historias de vida muchísimas.
pero que lo puedas contar así, para mí es un orgullo y por supuesto una gratitud total, porque esto habilita mucho permisos que a veces otras personas se sienten como en soledad, ¿viste? O que dicen, no, esto yo no sé cómo hacer, o no me animaría, o será complicado, así que súper, súper agradecida, Ale. Bueno, gracias y espero que esto les sirva a las personas que están escuchando, si hay alguna que se sintió identificada con esto y le llegó, bueno, me alegro un montón, me parece que está buenísimo compartir estas experiencias más reales, que no todos, o sea, pasamos por distintos momentos de la vida y no todos en todos momentos tenemos la casa impecable que se ve en las redes, ¿no? Y que entonces esto está bueno abrirlo, compartirlo y bueno, si a alguien le sirve, si a alguien le llega, súper bienvenido. Bueno, yo también súper abierta a cualquier consulta sobre la experiencia y demás. Por supuesto que estoy disponible. Bueno, y bueno, nuevamente gracias Ale, gracias por estar acá, por quedarse a ustedes hasta el final y nos vemos, si Dios mediante, como digo siempre, en el próximo episodio de Somos Habitando.